Me llamo Lucía, tengo 35 años y vivo en Granada, en un pequeño piso cerca del Albaicín. Desde la ventana de nuestra sala se ve la Alhambra enmarcada por un cielo siempre cambiante. Hace 4 años, Mateo y yo prometimos amarnos y apoyarnos en esta ciudad mágica, llena de callejuelas empedradas y plazas escondidas. Nuestra vida juntos comenzó como en un sueño, escapadas de fin de semana a la costa de Salobreña, cenas en terrazas con vistas al Albaicín iluminado, cafés tranquilos en la Plaza Nueva. Mateo solía reírse de mis despistes, yo me burlaba de sus intentos fallidos de cocinar. Éramos dos piezas diferentes que, sin embargo, encajaban a la perfección. Pero poco a poco, algo cambió. No hubo una discusión grande ni lágrimas dramáticas. Solo el silencio, como un huésped incómodo, se instaló en nuestro hogar. Mateo llegaba tarde del trabajo, cansado y distante. Yo me refugiaba en mis clases de arte para niños, soñando en colores mientras nuestra casa se volvía cada vez más gris. Las conversaciones se reducían a «¿Cómo te ha ido?» y bien. Las caricias se volvieron fugaces, los besos automáticos. Yo intentaba encender pequeñas chispas, proponía escapadas, cocinaba sus platos favoritos, dejaba notitas escondidas en su maletín. Pero esas chispas morían antes de prender. A veces me preguntaba si era culpa mía, si debía esforzarme más, ser más divertida, más comprensiva. Un domingo de otoño, cuando las hojas cubrían de rojo las calles de Granada, sentí que algo definitivamente había cambiado. Mateo evitaba mirarme a los ojos. Su sonrisa ya no era para mí, sino para mensajes que llegaban a su móvil, que escondía apresuradamente. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, supe que ya no estábamos en el mismo lugar. La certeza me golpeó de forma suave pero dolorosa. Había otra persona. Me costó días juntar el valor para preguntarle. Lo hice en voz baja, en nuestra cocina iluminada por la luz tenue de una única lámpara. Mateo no lo negó. No inventó excusas. Solo bajó la cabeza y susurró. «Lo siento, Lucía. No sé en qué momento nos perdimos. No hubo gritos ni reproches. Solo una tristeza profunda, pesada, que nos envolvía a los dos. A los pocos días, se fue con una maleta pequeña, cerrando la puerta con un te quiero que sonó más a despedida que a promesa. Y así me quedé, sola en nuestra casa llena de recuerdos, intentando aprender a respirar en un mundo donde Mateo ya no estaba. Pero esta no es una historia de lágrimas. Es una historia de redescubrimiento. Porque a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. Los primeros días sin Mateo fueron como caminar entre la niebla. Me despertaba temprano, no por ganas, sino porque el silencio era demasiado pesado para dormir. Cada rincón del piso tenía algo suyo, su chaqueta colgada tras la puerta, su taza preferida, su colonia aún flotando en el aire. Quise escapar. Salí de casa una mañana sin destino fijo, dejando atrás las paredes que tanto dolían. Me perdí entre las callejuelas del Albaicín, dejando que el viento fresco de octubre me despeinara, que los sonidos de la ciudad se colaran en mi alma adormecida. Llegué hasta el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se alzaba majestuosa bajo un cielo inmensamente azul. Me senté en un banco de piedra, abrazándome a mí misma. Y allí, entre turistas haciendo fotos y músicos callejeros tocando guitarra flamenca, entendí que no quería seguir siendo un fantasma de lo que había sido. Tenía que reconstruirme. No para Mateo. No para demostrar nada a nadie. Para mí. Ese día fue el primero de muchos pequeños cambios. Volví a mis clases de pintura en el Realejo, donde solía enseñar a niños a llenar lienzos de color. No era solo un trabajo. Era un refugio, un lugar donde las manos podían hablar lo que el corazón aún no sabía cómo expresar. También empecé a caminar por las tardes, explorando barrios que apenas conocía, el Zaidín, el Sacromonte con sus casas cuevas y su magia gitana. Cada paso, cada descubrimiento, era una promesa silenciosa de que mi vida no había terminado.
Me animé a entrar en una pequeña cafetería escondida en una calle secundaria. Allí, en la tetería del Darro, me hice amiga de Carmen, una mujer de sonrisa fácil y mirada sabia. Carmen era todo lo que yo necesitaba, sencilla, directa, llena de vida. La vida no se para por nadie, Lucía, me decía mientras compartíamos té de hierbabuena. Se reinventa. Gracias a ella, comencé a retomar viejas pasiones que había abandonado, bailar flamenco, leer poesía en voz alta, escribir en un cuaderno de tapas gastadas que llevaba siempre en el bolso. Volvía a ser yo. Una Lucía diferente, quizá más herida, pero también más fuerte. Una tarde, mientras paseaba cerca del Paseo de los Tristes, me encontré con un pequeño taller de cerámica. Entré casi por impulso. El olor a barro húmedo y las piezas inacabadas me envolvieron de inmediato. Empecé a modelar arcilla, primero con torpeza, luego con pasión. Había algo increíblemente terapéutico en crear algo desde cero, en ensuciarme las manos sin miedo. Mis dedos, que antes temblaban de tristeza, ahora temblaban de emoción. Poco a poco, el mundo volvió a sonreírme. Granada me enseñaba cada día que la belleza estaba en los detalles, en un atardecer rojizo, en la risa de un niño en la plaza Beiberrambla, en la melodía de una guitarra lejana. Y en mí. La belleza también estaba en mí, aunque aún no lo sabía del todo. Pasó casi un año de cambios pequeños pero profundos, de aprender a mirarme al espejo y sonreír de verdad, de entender que, aunque Mateo hubiera sido una parte importante de mi historia, no definía todo mi camino. Un año que me llevó a sentirme completa otra vez. Por eso, cuando aquella tarde de primavera llamaron a mi puerta, no esperaba encontrarme con su rostro. No esperaba ver a Mateo de pie, nervioso, sosteniendo entre sus manos una carta arrugada. Mi corazón dio un vuelco. Pero ya no era la misma Lucía que había llorado su partida. Era una Lucía nueva. Y esta vez, sería yo quien decidiera qué hacer con esa historia. Abrí la puerta con el corazón latiendo en la garganta. Allí estaba él, Mateo. El mismo que había dejado nuestro hogar hacía un año, pero distinto. Sus ojos, antes llenos de certezas, ahora reflejaban una mezcla de nerviosismo, culpa y algo que no me atrevía a nombrar. «Hola, Lucía», dijo, con esa voz que tantas veces había sido mi refugio. No supe qué decir. Las palabras quedaron atrapadas en mi pecho. Me limité a dar un paso atrás, permitiéndole entrar en el pequeño recibidor donde aún colgaba la vieja fotografía de nuestra boda, nosotros dos riendo bajo el cielo de Granada. Una punzada de nostalgia me atravesó, pero la controlé. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con una calma que me sorprendió. Mateo bajó la mirada, como si buscara respuestas en sus propios zapatos. Sostenía en las manos una carta, arrugada de tanto manosearla. La extendió hacia mí, temblando ligeramente. «He escrito algo, no sabía cómo decirlo en persona», balbuceó. No tomé la carta. En vez de eso, crucé los brazos y esperé. Necesitaba escucharlo. Cara a cara, sin filtros. Respiró hondo antes de comenzar. «Lucía, cometí el error más grande de mi vida. Me dejé llevar por el cansancio, por la rutina, por mi propia inseguridad. Pensé que encontraría en otra persona lo que nos faltaba, pero no. Lo único que encontré fue vacío. No hubo un solo día en este año en que no te echara de menos. Tu risa, tu fuerza, tu manera de mirar el mundo». Hablaba despacio, como temiendo romper algo frágil entre nosotros. Quise convencerme de que era lo mejor, pero cada vez que veía un atardecer, pensaba en ti. Cada vez que caminaba por nuestras calles, sentía tu ausencia como una herida abierta. «Lucía, te quiero. Nunca he dejado de quererte». Mis ojos se nublaron, pero no dejé que las lágrimas cayeran. No quería actuar impulsivamente. No después de todo lo que había aprendido. Me senté en el sofá, señalándole que hiciera lo mismo. El silencio entre nosotros era denso,
pero no hostil. Era un silencio que pedía respeto. Mateo, comencé, eligiendo cada palabra con cuidado. Cuando te fuiste, creí que nunca volvería a levantarme. Pero lo hice. Aprendí a quererme de nuevo, a construir una vida que no dependiera de ti. Él asintió, con una tristeza sincera en el rostro. No vengo a pedirte que me perdones enseguida. Sé que no sería justo, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario. Aunque solo sea para verte sonreír una vez más. Hubo algo en sus palabras, en su tono, que no sonaba a promesa vacía. Sonaba a alguien que había tocado fondo y había aprendido. Me levanté, caminando hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y anaranjados. Granada brillaba como un cuadro impresionista. ¿Sabes qué es lo más curioso? Le dije sin mirarlo. Que durante este año aprendí a ser feliz sola. Y ahora no sé si estoy preparada para dejarte entrar de nuevo en mi vida. Lo escuché moverse detrás de mí, pero no se acercó. Respetaba mi espacio. Y eso, en sí mismo, ya era un pequeño gesto que decía mucho. No te pido una respuesta ahora, murmuró. Solo, permíteme demostrarte quién soy hoy. No el hombre que se marchó, sino el que entendió que su hogar siempre estuvo en ti. Cerré los ojos un momento. Parte de mí quería abrazarlo, olvidar todo el dolor. Otra parte me pedía cautela, respeto por el proceso que tanto me había costado construir. Podemos empezar por el principio, le dije al fin. Como dos personas que se reencuentran. Sin prisa, sin presiones. Cuando me giré para mirarlo, vi que sus ojos brillaban. No de tristeza, sino de gratitud. Gracias, Lucía, susurró. Y en ese instante, supe que, quizá, las segundas oportunidades no eran una debilidad. A veces, eran un acto de amor hacia uno mismo. El amor de creer que, después de romperse, aún se puede volver a florecer. Acordamos vernos de nuevo. Tomar un café en la tetería del Darro, como viejos conocidos que quieren descubrirse otra vez. Sin promesas, solo con esperanza. Mientras cerraba la puerta tras él, respiré hondo. No sabía qué me depararía el futuro, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo averiguarlo. Las semanas que siguieron fueron como caminar por un puente colgante, inestable, pero hermoso en su fragilidad. Mateo y yo empezamos a vernos de vez en cuando. Cafés tranquilos en terrazas escondidas de Granada, paseos por el Paseo de los Tristes, donde las risas de los turistas se mezclaban con la música de los guitarristas callejeros. Cada encuentro era una mezcla de nostalgia y descubrimiento. Éramos los mismos, pero también diferentes. Dos versiones renovadas de nosotros mismos, caminando hacia algo incierto, pero lleno de luz. Una tarde, nos encontramos en la Cuesta de los Chinos, un sendero empedrado que serpentea hasta la Alhambra. El sol de otoño pintaba las hojas de tonos dorados y el aire olía a tierra húmeda. Mateo llevaba un libro en la mano, uno que solíamos leer juntos cuando todo era sencillo, El Principito. ¿Recuerdas esto? Me preguntó, mostrándome la portada gastada. Sonreí. ¿Cómo olvidarlo? Era nuestro pequeño ritual, leer un capítulo en voz alta cada noche antes de dormir. Nos sentamos en un banco de piedra, y Mateo comenzó a leer en voz baja. Su voz era como un hilo de seda, tejiendo recuerdos, cerrando heridas invisibles. Me permití cerrar los ojos por un instante, dejándome llevar por la música de su lectura. Y sentí algo cálido brotar en mi interior. No era tristeza ni rencor. Era esperanza. Cuando terminó, guardamos el libro en silencio. No hacía falta decir mucho. Las palabras flotaban entre nosotros, ligeras, sinceras. Me gusta quién eres ahora, le dije, mirando cómo la luz del atardecer le dibujaba destellos en el cabello. Mateo sonrió, esa sonrisa tímida que tanto había extrañado. Y yo estoy redescubriendo todo lo que siempre amé de ti, Lucía,
respondió. Unos días después, me propuso algo que no esperaba. ¿Te gustaría venir conmigo al mercado de San Agustín? Necesito ayuda para elegir ingredientes. ¿Ingredientes? Pregunté, divertida. Sí. Quiero cocinarte algo especial, respondió, con una chispa traviesa en los ojos. Accedí, con una mezcla de curiosidad y ternura. Nunca había sido un gran cocinero, pero el simple hecho de que quisiera hacerlo ya me parecía entrañable. Recorrimos los puestos entre risas, discutiendo qué verduras eran mejores, qué tipo de queso comprar, riendo cuando él confundía cilantro con perejil. La naturalidad de esos momentos era lo que más me tocaba el corazón. No hacían falta grandes gestos. Bastaban esas pequeñas acciones para reconstruir los puentes. Esa noche, en su apartamento, pequeño, modesto, pero lleno de plantas y libros, Mateo cocinó una pasta que se le pasó un poco de cocción, pero que para mí fue el mejor plato del mundo. Charlamos durante horas, como dos amigos que vuelven a encontrarse tras un largo viaje. No hablamos del pasado. Hablamos de sueños, de libros, de viajes que queríamos hacer. Al final de la cena, puso música suave. Sonaba un tema antiguo, Burbujas de amor de Juan Luis Guerra, y sin decir nada, me ofreció su mano. Dudé un instante, pero luego la tomé. Bailamos allí mismo, en medio de la cocina, torpemente, riendo como adolescentes. En ese momento, supe que, aunque el camino fuera largo, aunque el miedo aún me susurrara al oído, valía la pena arriesgarse. Antes de despedirme, en la puerta, Mateo me miró con una ternura infinita. No sé a dónde nos llevará esto, dijo, pero quiero caminar cada paso contigo, Lucía. Aunque sea un paso pequeño cada día. Acaricié su mejilla brevemente, un gesto casi instintivo. Era mi manera de decirle, estoy aquí. Todavía estoy aquí. Nos despedimos sin besos, sin promesas apresuradas, pero con el corazón un poco más ligero, un poco más valiente. Esa noche, al volver a casa, escribí en mi diario. A veces, el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que, roto, aprende a renacer más fuerte, más sabio y más libre. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí en la oscuridad. El futuro seguía siendo un misterio, pero ahora sabía que no estaba sola para enfrentarlo. Había pasado casi un mes desde aquella cena en su apartamento. Un mes de mensajes, de paseos bajo los castaños de la plaza de Baby Rambla, de tardes en cafeterías pequeñas donde el mundo parecía detenerse. Poco a poco, Mateo y yo habíamos ido construyendo una nueva historia, distinta de la anterior, más pausada, más consciente. Pero había algo que aún pesaba en el aire, el momento de enfrentar nuestros miedos de verdad. Una tarde de noviembre, el cielo se cubrió de nubes grises. La ciudad entera parecía envuelta en un susurro de lluvia próxima. Mateo me escribió un mensaje sencillo. Nos vemos en el mirador de San Nicolás al atardecer. Sonreí. Ese lugar tenía un significado especial para nosotros. Allí, años atrás, me había prometido amor eterno bajo un cielo estrellado. Me abrigué bien y salí. Mientras subía por las callejuelas empinadas del Albaicín, sentí que mi corazón latía más rápido, como si supiera que esta tarde cambiaría algo importante. Mateo ya estaba allí, esperándome. Llevaba un jersey de lana azul, sus manos en los bolsillos, y esa expresión serena que tanto me tranquilizaba. Me acerqué despacio. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Frente a nosotros, la Alhambra se recortaba contra un cielo de fuego y ceniza. La belleza del momento parecía envolvernos en una burbuja de silencio. Gracias por venir, dijo finalmente. Siempre he venido, Mateo. Incluso cuando no sabías que estaba ahí, respondí, sin rencor. Él bajó la mirada, visiblemente emocionado. Sé que te fallé, que rompí algo que era sagrado, susurró. No espero que me perdones por completo. Solo quería decirte que,
Pase lo que pase, siempre te voy a cuidar. Aunque no sea a tu lado. Mi garganta se cerró. Quise decir algo, pero las palabras se ahogaron entre los latidos desbocados de mi pecho. Mateo sacó algo de su bolsillo, una pequeña pulsera de hilo rojo. La misma que me regaló cuando empezamos a salir, una tontería que, para mí, significaba todo. La guardé todo este tiempo, dijo. Me recordaba que, incluso perdido, una parte de mí siempre estaría contigo. Colocó la pulsera en mi mano, temblando ligeramente. Y entonces, en un impulso, cerré los dedos sobre la suya. No quería más despedidas. No quería más silencios cargados de lo que no nos habíamos dicho. Mateo, susurré, no quiero volver al pasado. Quiero construir algo nuevo. Algo nuestro. Si tú también quieres. Él me miró, y en sus ojos vi la respuesta antes de oírla. Sí. Siempre he querido, Lucía. La lluvia empezó a caer, primero en gotitas tímidas, luego con más fuerza. Pero nadie se movió del mirador. Nos reímos, como dos niños, corriendo a refugiarnos bajo un pequeño toldo de una tetería cercana. Mojados, tiritando, con el corazón desbordando vida. Tomamos té caliente, compartimos historias de nuestras pequeñas victorias y miedos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en casa. Unas semanas después, Mateo me llevó a un lugar especial. Una pequeña casita rural cerca de Lanjarón, en plena Alpujarra granadina. Allí, entre montañas y cielos infinitos, construimos nuestro primer hogar de verdad. Sin lujos, sin promesas grandilocuentes, solo con la certeza de dos corazones que, habiendo conocido el dolor, elegían cada día volver a encontrarse. Pintamos las paredes juntos, plantamos lavandas en el jardín, cocinamos platos nuevos y quemamos unos cuantos postres entre risas. Nuestra vida ya no era un cuento de hadas. Era mejor, era real. Un domingo de invierno, sentados frente a la chimenea, Mateo sacó una pequeña caja de madera. No era un anillo. Era algo aún más íntimo. Dentro, había una carta escrita a mano. Su letra era nerviosa, irregular. La abrí, con el corazón desbordándome. Lucía, no te prometo ser perfecto, ni hacerte feliz cada segundo. Solo te prometo elegirte cada día, incluso en los días grises, especialmente en ellos. Te amo. Siempre. Lloré. Lloré como no había llorado en años, pero esta vez, de felicidad. Y supe, en ese instante, que el amor verdadero no siempre es fácil. Pero es el único que vale la pena luchar. Cerré los ojos, apoyada en su pecho, escuchando el crepitar del fuego. Y sentí, por fin, que todo estaba bien. Que, después de tanto dolor, habíamos encontrado el camino de regreso a casa. El uno en el otro. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.